¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, Dodge, Ram, Ford, GMC, Chevrolet, Audi, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Siempre que me he enfrentado a diagnosticar un código almacenado P0148, siempre ha significado que el módulo de control del tren motriz ha detectado un problema en el sistema de suministro de combustible a alta presión de un motor diésel. Los motores diésel de combustión limpia utilizan un grado extremadamente alto de presión de combustible. Se recomienda encarecidamente que solo técnicos calificados intenten diagnosticar y reparar este tipo de sistemas. Tenga en cuenta que algunos estados exigen que solo las personas que hayan sido certificadas como técnicos de reparación de diésel reparen los sistemas de combustible diésel de alta presión. Verifique sus ordenanzas estatales y locales antes de continuar. No digas que no te lo advertí. La bomba de suministro de combustible diésel crea la alta presión requerida para el sistema de inyección directa. Un actuador de control de combustible FCA controlado electrónicamente por el PCM o el controlador de inyección de combustible es responsable de regular la presión de combustible a las cámaras de alta presión del motor. Un sensor de presión de combustible, generalmente ubicado cerca del FCA, permite que el PCM controle la presión de combustible cuando el motor está funcionando. Si el PCM detecta una señal de entrada del sensor de presión de combustible que indica que la presión de combustible no está dentro de un rango especificado, demasiado bajo o demasiado alto, se almacenará un código P0148 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Código de gravedad y síntomas. Un error de entrega de combustible puede conducir a una reducción del rendimiento del motor y posiblemente a daños en el motor, por lo que un código P0148 debe abordarse con cierto grado de urgencia, especialmente si lo acompaña a un fuerte olor a combustible. Los síntomas de un código P0148 pueden incluir disminución de la eficiencia del combustible, disminución del rendimiento del motor, excesivo humo negro del escape, el fuerte olor del combustible diésel. Se pueden almacenar otros códigos relacionados con la capacidad de conducción del combustible y del motor. Causas. Las posibles causas de este código son fuga del sistema de combustible a alta presión, en sensor de presión de combustible defectuoso, actuador de control de combustible defectuoso, cableado o conectores del sistema de suministro de combustible de alta presión abierto o en corto, mala bomba de combustible que funciona mal o relé de fuente de alimentación PCM, error de programación PCM o PCM, procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Para diagnosticar un código almacenado P0148, se necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, un medidor de presión de combustible diésel de inyección directa de combustible y una fuente de información del vehículo, como All Data DY. Conecte el escáner al conector de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Es una buena idea escribir esta información en caso de que la necesite más adelante. Ahora, borre los códigos y continúe. Si hay un fuerte olor a combustible diésel, sospeche que la causa de su problema es una fuga de combustible. Si se detecta una fuga de combustible, los filtros de combustible y otros componentes del sistema de combustible de alta presión que han sido reemplazados recientemente deben inspeccionarse cuidadosamente antes de continuar. Después de realizar una inspección visual de todas las líneas y componentes de suministro de combustible, repare las fugas según sea necesario y vuelva a probar el sistema para ver si se restablece el código. Si no hay fugas presentes y el código se restablece, use cuidadosamente el medidor de presión de combustible diésel de inyección directa de combustible para probar la presión del combustible. Si la presión real de combustible no cumple con las especificaciones del fabricante, sospeche que hay una bomba de combustible
combustible defectuosa, un filtro de combustible obstruido o un relé de la bomba de combustible defectuoso. Puede probar el funcionamiento de la bomba de combustible utilizando el DVOM para probar el voltaje en el conector de la bomba de combustible y escuchando la agitación de la bomba de combustible cuando se aplica voltaje. Consulte la fuente de información de su vehículo para conocer las estipulaciones de voltaje y los datos de precaución si hay voltaje como se especifica y no hay agitación de la bomba de combustible. Sospeche que la bomba de combustible está defectuosa. Si no hay voltaje en el conector de la bomba de combustible, sospeche que la bomba de combustible o el relé PCM no funcionan correctamente o tienen problemas de cableado. Si la presión de combustible es normal, use el DVOM para probar el sensor de presión de combustible y el FCA de acuerdo con las recomendaciones que se encuentran en la fuente de información de su vehículo. Si estos pasos de diagnóstico resultan ser demasiado desafiantes, es posible que desee seguir adelante y reemplazar el FCA y el sensor de presión de combustible. La regularidad con la que fallan y hace que este código se almacene combinado con el hecho de que estas partes son generalmente bastante accesibles y económicas, hace que esto sea una consideración factible. Francamente, es lo que ocurriría en la mayoría de los garajes comerciales. Si todavía tiene problemas, use la fuente de información de su vehículo para buscar en los boletines de servicio técnico TSB uno que coincida con su vehículo específico, síntomas y código S. La información contenida en la TSB puede ayudarlo a identificar el mal funcionamiento y corregir la situación. Notas de diagnóstico adicionales. Saber si la presión real del combustible es demasiado baja o demasiado alta puede ayudarlo en su diagnóstico. Tenga mucho cuidado al retirar el FCA y el sensor de presión de combustible. La presión del combustible diésel es extremadamente alta.